Bienvenidos, nosotros somos Conexionistas y estos son nuestra serie de cultura política que por supuesto siempre participa con nosotros Alejandro Envila Fischer. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, pues con el gusto de estar con ustedes y de nuevo con Alejandro, porque nos comentabas algo muy interesante, Alejandro, que detectaste en toda esta comentocracia y este ambiente de sucesión adelantada, en este baile de las corcholatas, como le hemos llamado acá, y Uh-huh. nos hacías una observación muy interesante sobre este árbitro que parece ser que ya no está, que está ausente cuando crece este asunto de las campañas de lodo, cuando es evidente que en México esta asociación ya empezó y es preocupante, nos decías, este asunto. Danos más detalle, Alejandro, para entender muy bien dónde está esa preocupación y por qué nos debe de interesar. Armando, Edgar, buenas tardes a los amigos del auditorio. A ver, yo creo que tendríamos que preocuparnos Ujú. por lo que yo llamo un Instituto Nacional Electoral al que parece habérsele agotado la gasolina. No me refiero a los recursos económicos con los que funciona, Ajá. por supuesto, esos todavía no se le agotan, siguen fluyendo. Me refiero al ánimo de los consejeros electorales y me preocupa sinceramente al ánimo para seguir dando la batalla. Y por seguir dando la batalla me refiero a seguir defendiendo a la institución electoral ante el escenario más complejo, más complicado que ha enfrentado desde que nació ya por principios de los 90 en el gobierno de Carlos Salinas, cuando era el Instituto Federal Electoral. Nunca un gobierno había sido tan crítico, eh, tan agresivo contra el órgano electoral. Uh-huh. Y hay que decir también que como consecuencia de su profesionalización y de su evolución y de su cada vez mayor experiencia, nunca el órgano electoral mexicano había sido tan sólido como, como alcanzó a hacerlo después de 2018, porque finalmente ha cantado victorias de la derecha, ha cantado victorias, ha arbitrado y cantado victorias de la derecha, ha arbitrado y cantado la improbable, pero que finalmente ocurrió, victoria y regreso del PRI al poder. Luego Uh-huh. cantó, arbitró y cantó la victoria de la izquierda, o de Sí. lo que nosotros creíamos que era la izquierda, Morena llegando al poder. Es decir, este árbitro electoral construido a base de muchos miles de millones de pesos de presupuesto, de mucho trabajo, de muchas reformas electorales y de un proceso largo, complejo, desgastante de repente, pero genuino, de ciudadanización, eh, llegó a su punto máximo y de repente empezó a ser agredido y atacado por el gobierno de izquierda, y entre comillas la palabra izquierda, ya hemos hablado aquí de que es más otra cosa que la izquierda Ujú. tradicional o trasnochada, como le quieran ustedes llamar. Eh, ¿Qué me preocupa? Que yo veía mucho más activo a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama y al resto de los consejeros, pero particularmente ellos eran los que más levantaban la voz, hablando, cuestionando y defendiendo al órgano electoral, cuando el presidente López Obrador dijo que había que quitarles presupuesto y los mandó a organizar una consulta de revocación de mandato ridícula, innecesaria, que nadie más que el presidente quería, porque nadie le estaba pidiendo que se fuera, sin crisis política de por medio, y que además era legalmente cuestionable, Okay. pero que al presidente le sirvió como herramienta para hacer campaña. Ujú. En ese momento yo vi mucho más intensa la defensa del INE desde el propio INE y la actividad del propio órgano electoral de lo que lo veo ahora, que tenemos un escenario plagado de actos anticipados de campaña, que no estamos hablando de una consulta de revocación de mandato
de legalidad cuestionable. Estamos hablando de precandidatos a las elecciones constitucionales del año próximo y además de precandidatos a la elección constitucional de 2024, las de 2023 en Coahuila, en el Estado de México, y las federales de 2024, cuando se renovarán 9 gubernaturas, 500 diputaciones federales, 128 senadurías, 9 congresos locales y la presidencia de la República, nada más. Nada más. Las corcholatas andan bailando, andan jugando a la precampaña y no hay quien seriamente les diga, a ver, momento, no solo las corcholatas, y por corcholatas me refiero a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal también, aunque en menor medida, pero también ahí anda metido. Me refiero a otros. A ver, Rocío Nale tiene quién sabe cuántos espectaculares en el camino de la Ciudad de México a Jalapa. Ya le construyeron una reforma electoral una reforma constitucional en Veracruz a modo para que, habiendo nacido en Zacatecas, pueda ser gobernador, pueda ser candidata y por lo tanto gobernadora de Veracruz. Y veo al INE callado. Enrique de la Madrid también trae una campaña muy activa en redes sociales, ¿no? Enrique de la Madrid está haciendo campaña. Bueno, está Noroña, man. Bueno, Fernández Noroña. Pero aquí estamos hablando de gente seria. Exacto. A ver, está esto demasiado adelantado. Además, hay campañas de lodo escandalosas. A ver, la gobernadora de Campeche, Laida, violando la ley todos los días, violando las previsiones del Tribunal Electoral, y trae a palos a este impresentable de Alejandro Moreno. Sí. El famoso Alito, ¿no? Todos los martes en su programa del Jaguar en las Los martes del Jaguar, no sé cómo se llama. Esa cosa, sí. A ver, hay violaciones sistemáticas a la ley de parte de muchos actores, de todos los partidos políticos o de la mayoría de los partidos políticos. Y yo no veo, me preocupa genuinamente, porque no veo a Lorenzo Córdoba, que había sido una grata revelación como defensor del órgano electoral, cuando el presidente López Obrador le metió más candela al asunto y los atacaba todos los días. No es que haya dejado de atacarlos. Creo que el presidente está ocupado en otros temas de la agenda, pero cada que se acuerda del INE, le da su raspón, ¿no? Sí. Pero, a ver, pero los candidatos, los precandidatos, las precandidaturas están desbordadas, se está violentando la norma, y yo no veo al INE llamando al orden prácticamente a nadie. Esto me recuerda los tiempos, y ustedes van a recordar, de aquel Vicente Fox enloquecido, adelantado, haciendo campaña a favor de Felipe Calderón, candidato, presidente, Vicente Fox presidente, haciendo campaña a favor de Felipe Calderón, candidato, y en contra de López Obrador, candidato también. Cuando le dijeron chachalaca. Cuando le dijeron chachalaca, que se lo ganó, la verdad, se lo ganó, hay que decirlo, pero a ver, en ese tiempo el órgano electoral era dirigido por Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos Ugalde llamó a una especie de pacto de civilidad, francamente oportuno, pero en mi opinión francamente tibio, porque no quería pelearse con el presidente Vicente Fox. No salió nunca a decir, a ver, señor presidente, usted está violando la ley, está ensuciando el proceso electoral, está haciendo campaña a favor del candidato de su partido. ¿No será que eso es ilegal? A ver, Ugalde no lo hizo en su momento. Pero no será que... Se le dijo. ¿A qué nos llevó eso? A una elección cuestionada. Sí, con todas las no consecuencias. Solo por el porcentaje pequeñísimo de diferencia entre el primero y segundo lugar,
O sea, ahí también se construyó el mito del fraude electoral de 2006, que es, perdón, un mito, porque nadie ha probado que haya habido fraude electoral en 2006. Sin embargo, todos los seguidores del presidente López Obrador, desde entonces, están seguros de que Felipe Calderón fue un presidente ilegítimo. Y luego, bueno, el presidente Calderón acabó de deslegitimar su propia elección cuando sacrificó a Ugalde y a ese Consejo General del INE, IFE entonces, en una reforma electoral sin pies ni cabeza que llevó ahí a Leonardo Valdés. A ver, pero en su momento Ugalde tuvo, yo creo que tuvo el pecado de la tibieza, y quienes lo conocen hace muchos años dicen que así ha sido siempre. No quiso salir a regañar público o exigirle públicamente al presidente Fox que se callara la boca, que dejara de hacer campaña. Me preocupa que hoy veo lo mismo. Me ¿No preocupa que será? está repitiendo el escenario Sí. cuando creo que toda la sociedad, o la mayor parte de la sociedad, tiene claro que el valor que hay que defender es al órgano electoral, el árbitro electoral, y me parece que, sorprendentemente para mí, el INE mismo no se está defendiendo. No puedo entender cómo les pareció más importante el ejercicio de revocación de mandato, que no iba a llevarlos a ningún lado, y ahí sí alzaron la voz y dijeron y pelearon por presupuesto, que no se los dieron. Y ahora, a ver, ahora estamos hablando de elecciones constitucionales, estatales y federales, y yo no veo a ese INE levantando la voz y diciendo, a ver, cuidado, señor Ebrard, está usted incurriendo en actos anticipados de campaña. Vamos, de repente lo dicen, pero no lo dicen ni con la consistencia, ni con la contundencia, ni con la fuerza que deberían. ¿No será que ya surtió efecto toda la, pues ahora sí que toda la artillería que le soltó el presidente? Y estos están en un plano más ya de no desgastarse, porque vimos lo que pasó con Delfina. A Delfina la declararon delincuente electoral, y ahí sigue tan campante y va a ser candidata para el Estado de México. Aquí, ¿qué pueden hacer punitivamente para controlar a Marcelo, a esta Claudia, a todas las demás? ¿Qué puede hacer el INE para, o si intenta hacerlo, va a ser un simple desgaste, que peor se va a poner la cosa, pues vamos a decirlo, Mira, yo después de creo las elecciones del Edomex? que puede y debe Ujú. primero alzar la voz. Un día sí y otro también. Esto es Todo innegable. sí, 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 Aquí sí sí, también. pero ¿hasta qué No lo está punto, haciendo, no lo está hasta, haciendo. hasta qué punto está intimidado ya en un momento dado, tanto los A ver, consejeros, de hecho? entiendo el punto, Armando, Ujú. pero si está suficientemente intimidado como para ya callarse la boca, entonces sí nos cuesta demasiado caro y no tiene razón de existir, o al menos Claro, no tienen razón de estar ahí, ¿no? claro. Yo coincido ahí porque, a ver, si ya surtió efecto la insistencia que viene desde Palacio Nacional, Ujú. o la presión de la opinión pública, o lo que queramos, lo que estoy entendiendo entonces que estás planteando es que el no hacer, el no manifestarse, el no mostrar su autoridad, aunque no le hagan caso, aunque esté rebasado, aunque vaya a haber una réplica, es su papel, porque si no lo hace, va a llegar muy disminuido al proceso electoral y entonces ahí menos le van a hacer caso. Un Claro, poco Claro. esto que claro. estás manejando como la analogía de lo que ocurre con el presidente Fox. Entonces, si necesitamos una autoridad electoral que se asuma como tal, pues esta tiene que estar alerta siempre. O sea, es Sí, como un sí. poco como decir, a ver, haz tu trabajo, ¿no? Ujú. Entonces, tu trabajo no solamente es cuando es por cálculo político, ¿no? En términos de, bueno, vamos a guardarnos ahorita porque para qué nos desgastamos, perdón, pero es que si no haces nada ahorita, ya para cuando llegue el proceso electoral vas a, No vas vas a a llegar poder hacer disminuido nada. y no Vas vas a a estar poder hacer peor. nada. Claro. Esa es mi preocupación. Yo creo que ellos no pueden decir estamos desgastados y vamos a guardarnos. Ellos, el órgano electoral tiene que salir a defender la institucionalidad Ujú. Ujú. y la legalidad, un día sí y otro también, y a pelearse con quien tenga que pelearse. A mí, lo digo, yo le tengo respeto al trabajo de Ugalde,
como consejero presidente del INE, creo que fue un error y fue indebido y fue ilegal el cese de esa generación de consejos electorales, Sí. pero si algo podría yo señalar que marcó negativamente su actuación fue no haber salido a reclamarle a Fox que no atentara, que dejara de atentar contra la democracia como lo estaba haciendo, porque estaba cargando los dados a favor de Felipe Calderón. Sí. ¿Sí? A ver, en este momento, creo que el INE que encabeza Lorenzo Córdoba tendría que estar haciendo lo mismo, no importa si le hacen caso. Me queda claro que no le van a hacer caso, pero tiene que dejar registro puntual de todas las ocasiones en las que le llamó la atención al presidente López Obrador, a sus precandidatos desatados. De veras, esto es una feria de ilegalidades y nadie dice nada o nadie habla con suficiente fuerza. El INE sí nos cuesta caro y yo soy de los convencidos de que el gasto está justificado. Yo está también. justificado en la medida que haga su trabajo. Si deja de hacer su trabajo, aunque no le hagan caso, entonces la democracia ya perdió. Además, creo que la única figura, la única institución que tiene México o la política mexicana para Sí. darle formalidad a esto de lo ciudadano participando en política, es el INE. Sigue siendo el INE, sí. O sea, Hoy es la única. hoy tenemos una cantidad importante de organizaciones que se construyeron como ciudadanas, algunas muy serias, algunas haciendo sus No tan mejores serias. intentos de profesionalizarse y otras, quiero ser más con un poco, ir más allá que tu comentario, no solamente no tan serias, sino ridículas, ¿no? También. El grupo de mis cuates de la prepa, nos juntamos y nos vemos afuera del templo y ahí nos organizamos para decir que somos ciudadanos. A ver, independientemente de eso, lo ciudadano, la actividad política de lo ciudadano en México requiere de una institución que le dé esa investidura y que lo ciudadano vea canales, ¿no? De expresión que sean respetados, que hay una institución. Pero si esta institución renuncia a esa potestad que tiene y ese papel que tiene o está jugando al cálculo político para decir, a ver, ahorita no nos desgastemos porque entonces, y deja de tener ese papel consistente, pues entonces como ciudadanos uno voltea y dice, bueno, si así está la institución, que en teoría debe respaldar todo esto, pues Ciudadana por excelencia. ¿a qué estamos jugando, no? O sea, ahora resulta que nosotros sí nos tenemos que arriesgar, que estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos para darle voz a la ciudadanía y que se manifieste en términos políticos, y quien lo debe de hacer está Está jugando al cálculo político. O a salvar el pescuezo, porque, ¿no? O a cuidar la chamba. Claro. Sí, Cuidar la chamba. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, Esa es la Alejandro. preocupación. ¿Cómo podríamos sí. concluir este tema que de veras nos pusiste ahora sí que a protestar? Pues exigirle al INE que haga su trabajo, que no juegue al cálculo político. Me gusta el término de Edgar. No se vale cansarse. Ellos no pueden cansarse. No puede. La democracia mexicana está en un momento delicado y complicado. Sí. Y somos muchos los ciudadanos que lo vemos. Perdón que me robe las frases y los conceptos, pero es como dijo Edgar, la institución ciudadana por excelencia, sí. La única institución ciudadana que tiene potestades, personalidad jurídica, reconocimiento, presupuesto público, para actuar a favor de los ciudadanos. Lo había venido haciendo muy bien y este es el momento más delicado. Ahora resulta que lo hacían bien cuando lo respetaban y ahora que no lo respetan, en lugar de fajarse y de subirse al ring y de dejar la piel ahí, que yo esperaría eso del INE, van a jugar al cálculo político. A mí, sinceramente, me preocupa mucho. Lo que está en juego no es poco, es el sistema político y es la incipiente y con todos sus defectos, la joven democracia mexicana. Exactamente. Sí, yo ahí, nada más para comentar lo que dices. Mi comentario no es un asunto de si se trata de este presidente. Lo que estamos viendo es que México no escapa a la tentación latinoamericana de estos gobiernos
que se dejan seducir por el poder y que una vez que llegan no se quieren ir. México no escapa a esa tentación. O sea, esa tentación autoritaria está presente, no importa cuál es el color, la bandera que tenga el partido. Sí. Y si no entendemos eso, o sea, México no entiende, si Ciudadano no entiende esa parte, que es decir, esa herencia que está ahí como en el DNA, ¿no? Como formar parte del bloque de la América Latina, hay que tenerlo presente, porque si no se hace algo, es muy fácil, como tú dijiste, retroceder en algo que a México le ha costado mucho tiempo, mucho dinero, muchos recursos, le ha costado sangre, le ha costado La muchas sangre, sí. cosas. Entonces, no considerarlo así me parece muy peligroso, Alejandro. Estoy completamente de acuerdo. Ha costado sangre, tiempo, dinero, recursos, y con todos sus defectos había caminado en un buen sentido. Ujú. Con todos los defectos que le podemos señalar, con muchas cosas que se le tienen que corregir, por supuesto. Pero bueno, este ya no era un partido, no era un país de sistema de partido único, ni con muchos defectos, limitaciones, pero dejó de ser una simulación de democracia. Aquí la alternancia llegó y ya tuvimos a la derecha, ya tuvimos al pseudocentro priista, ya tuvimos a la pseudoizquierda morenista, Sí. y ya pasamos por todos lados, pero la tentación autoritaria, como lo señalas, Edgar, ahí está. Yo nada más concluiría, pues, era una tentación latinoamericana, pero con lo que nos comentabas en el programa anterior, creo que más arriba del río Bravo ya las cosas andan por ahí. Es Exacto. universal. Sí, Cuidado con esto, ¿no? Cuidado sí. porque Sí. socavar las instituciones democráticas no le va a llevar a nada bueno a ninguna nación que A lo haga. nadie. A No, de ninguna. acuerdo. De acuerdo. Magnífico. Pues bueno, Alejandro, muchas gracias por tu participación. Edgar también, pues muchas gracias. Creo que nos llevamos mucho que pensar porque sí, este caso es terrible. A mí el INE y para muchos mexicanos representa pues lo mejorcito que tenemos, ¿no? Entonces, pues ahí estaremos pendientes. Alejandro, rápidamente, tu Twitter, ¿cuál es? Con mucho gusto, @ Vila Fisher. Magnífico. Y nosotros somos Conexionistas MX, tanto en Facebook como en Twitter. Nos encuentran en YouTube como Conexionistas México y en Spotify simplemente como Conexionistas. La música que estamos escuchando es de Alejandro Saborita y lo encuentran en YouTube. Y a Sofía Reynoso la encuentran en Facebook. Ella es la encargada de nuestro diseño. Recuerden, Conexionistas, síganos, suscríbanse al canal para que nosotros podamos continuar con esta labor. Les agradecemos mucho. Nosotros somos Conexionistas.